Entonces hoy veremos lo que es cómo insertar lo que son expresiones matemáticas. Esas son como usar todo lo que son esa simbología, esos símbolos muy específicos de lo que son matemáticas, como ser una potencia, una fracción, escribir las, una desigualdad, escribir ecuaciones en sí en látex, ya que bueno, el mayor atractivo de látex es eso, el cómo insertar lo que son nuestras ecuaciones, nuestros lemas, todo lo que tiene que ver con matemáticas. Entonces, bueno, entonces voy a comenzar con una nueva sección para tener para llevar un pequeño orden en nuestro documento. Entonces vamos a poner aquí ecuaciones, aunque más bien debería ser matemática en sí. Ok, y entonces la manera más fácil, más sencilla y la que yo opto en general es usando los que son los símbolos de dólar. Que bueno, eso puede variar dependiendo del teclado, pero generalmente suele ser la tecla de segunda función Shift con la combinación del 4. Entonces LaTeX lo que nos hace es ya ponernos los dos símbolos que uno con el que abrimos y cerramos, y entre ellos vamos a escribir nuestra expresión matemática. Por ejemplo, escribamos simplemente lo que es x es igual a 2 más y. Entonces cuando nosotros recompilamos, bueno, debería aparecer abajo en la sección, vamos a ver, aquí está, y aquí observamos, vamos a hacer más grande aquí, lo que es nuestra ecuación. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si yo lo escribiera normal, como texto? Porque digamos, esa es una ecuación que no tiene nada del otro mundo. Entonces digamos que yo escribo x es igual a 2 más y. Voy a poner siempre las dos contraplecas para que me haga el salto de línea y que no nos salgan en la misma línea ambas ecuaciones. Recompilamos. Entonces, como observan, el estilo de la letra es distinto, mientras que aquí observamos que en la primera ecuación, donde no lo insertamos como expresión matemática, se ve normal, como que fuera una X. Bueno, en mi país se le conoce en letra molde, por decirlo así. Combinamos una X normal en molde y una Y también en molde. Mientras que como expresión matemática las miramos cursivas. Miramos que la X es cursiva, igual que la Y. El 2 obviamente no va a cambiar. Entonces la manera fácil de insertar una expresión matemática es entre símbolos de dólar. Pero claro, esa es una expresión sencilla. ¿Qué pasaría si yo quisiera insertar, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que tengo aquí en Word, este tipo de expresión, que como saben es esa es la cuadrática, y aquí tenemos por ejemplo la del área del círculo. ¿Qué pasaría con ese tipo de expresiones? Entonces, una página que les voy a sugerir y que voy a poner en la descripción del video es Codecox. Porque, o sea, hay que ser honestos y sinceros. Es mentira que nosotros nos vamos a aprender todos esos códigos, comandos, como quieran llamarles, para recordar cómo ingresar una fracción, ingresar una integral, ingresar, ponerle un subíndice, una potencia. Es mentira que vamos a recordar. Hay códigos que uno se recuerda más fácil. Fracción obviamente, frac, integrales, pero entonces una página que puede ser de gran ayuda para insertar todo ese tipo de expresiones que nosotros creamos en nuestro documento de látex es esta que se llama Codecox. Vamos a ver, creo que es la primera. Codecox, y aquí este nos va a ayudar a obtener el código. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en látex tenemos en Word que está esta belleza. Tenemos que menos b, más o menos, la raíz cuadrada, de b cuadrado, bueno, ya saben, lo de la fórmula cuadrática. Pero obviamente ustedes se preguntan, ¿y cómo puedo hacer una fracción? Poner un radical. Entonces, bueno, obviamente que entre más trabajen, más van a
se van a empezar a memorizar todo ese tipo de códigos. Pero entonces Codecox lo que nos ayuda, entonces pues nosotros buscamos la expresión que queremos. Tenemos la expresión que nos interesa, es poner un a sobre b. Y esto es para la fracción. En la primera, en las primeras llaves, vamos a poner el argumento que corresponde al numerador. Teníamos que era menos b, ok, más o menos, pero ese más o menos en general no lo conocemos. Entonces aquí está, y aquí tenemos el PM, que es de plus y minus, más o menos. Ahora nosotros aquí van a apoyarse con lo que es, vamos a buscar dónde está el radical, aquí está el radical. Y como es de esperarse, entonces ahí vamos a poner también el argumento, el radical, que nosotros sabemos que era b al cuadrado, pero entonces no sabemos cómo poner al cuadrado. Entonces nos vamos aquí donde nos aparecen lo que son la x a una potencia a, que solo es un ejemplo. Entonces tenemos nosotros que esta es la potencia, y aquí antes del símbolo del i, entonces pondríamos lo que es la letra b, y entre llaves a lo que estaría elevado al cuadrado menos 4 veces AC, ¿verdad? Vamos a ver, es AC o es AB, vamos a ver, 4 veces AC, todo sobre 2A. Entonces volvemos al documento donde está, aquí están, entonces 4 veces, entonces aquí ya va a terminar la fracción. Entonces esta llave corresponde al numerador. Entonces la siguiente llave debería correspondernos al denominador sobre 2a. Entonces esto es lo que nosotros queremos, y este sería nuestro código en látex. Entonces copiamos ese código que nos facilitó Codecox, y venimos y lo insertamos acá. Pero recuerden que como es una expresión matemática, tiene que ir entre signos de dólar. Entonces vamos a cortar esto y lo vamos a colocar aquí. Entonces al recompilar deberíamos obtener esa expresión, y ahí está, menos b, más o menos, raíz cuadrada. Entonces ustedes dirán, ay, pero es que es muy complicado. Cuando ya obtienen, se van relacionando con los códigos que se usan, se les va a hacer mucho más fácil que andar buscando los símbolos aquí en cómo se llama en Windows, porque seamos honestos, aquí tendrían que venir, insertar una ecuación, luego buscar el radical, luego ponerle la potencia. Entonces la cuestión es de cuando más relacionamos con los códigos, va a ser vamos a hacer muchos menos clics. O sea, Codecox es una manera de ver cuando ustedes desconozcan algo. Entonces, por ejemplo, si desconocen cómo colocar un integral, por ejemplo, y ahí está. Entonces, bueno, en esencia así es como se insertan lo que son ecuaciones en látex. Claro, entonces ustedes perfectamente pueden venir y empezar a manipular y usar. ¿Dónde está? De ahí atrás, ¿verdad? Y aquí está en general, pero en general, por ejemplo, algo que también es bueno mencionar es de que casi siempre todas esas simbología especial casi siempre la vamos a usar con una contrapleca y el nombre de la simbología. Pocas palabras, venimos nosotros y al colocar contrapleca, como hemos visto en los anteriores ejemplos de que el ítem overleaf ya me lo va dando unas sugerencias de los que hemos usado antes. Pero si en cuanto vamos escribiendo, por ejemplo, la palabra fracción ya me la autocompleta para indicarte que vamos a comenzar con una fracción. Lo mismo cuando intentáramos hacer una integral o algún símbolo, por ejemplo,
este infi es el símbolo de infinito. Entonces la cuestión es que la manera de editar expresiones matemáticas en LaTeX básicamente es así: recordar de que tenemos que hacerlo entre símbolos de dólar. Claro que hay otra forma que a mí en general no me gusta, porque como dirían es mucho texto, que es Beijing equation, pero esa no me gusta tanto a mí. Y aquí ya escribo yo normal, x, vamos a ver, bueno, x sub 0, vamos a ver x sub 0 es igual a contraplec, vamos a ver, a la fracción de pi medios ¿dónde estás? Lo único que, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos una ecuación, esta pues la va a centrar. Entonces, por ejemplo, el Bayesian equation generalmente lo vamos a usar cuando vamos a trabajar con ecuaciones centradas. Esta es cuando vayamos a agregar, por ejemplo, ecuaciones dentro del texto. Por ejemplo, podríamos decir, y la fórmula, no vemos los errores de ortografía por los momentos, pero por un ejemplo, y la fórmula es, y como ven, aquí la ecuación está en el texto. En pocas palabras, si vamos a estar trabajando como fórmulas dentro del texto, simplemente vamos a usar lo que es los símbolos de dólar y la ecuación. Ahora, si nosotros cuando vayamos a trabajar con solo ecuaciones y queremos que estén centradas, pues sería con el comando Bayesian equation. Entonces, bueno, más adelante creo que explicaré cómo enumerar lo que es una serie de ecuaciones cuando se trabajan para explicar algún tipo de despeje. Pero entonces, a grandes rasgos, esas son las maneras en cómo nosotros insertamos expresiones matemáticas. Bueno, esto sería todo por hoy. Vamos a ver si subo videos con mayor frecuencia. Y hasta la próxima, espero que les haya gustado.